En este vídeo vamos a hablar de la diptongación protorromance, que ya estuvimos adelantando en la clase anterior, en el vídeo anterior, todo esto de la diptongación protorromance de E breve, luego E abierta tónica y de O breve, luego O abierta tónica. ¿Vale? Entonces esto es una diptongación protorromance. Protorromance, recordemos que es lo que habíamos dicho, el estadio inmediatamente anterior a que la lengua latina que se hablaba se desmembrara en los distintos romances que acabarán siendo español, catalán, italiano, francés, gallego, portugués, etc. ¿Vale? Entonces esta diptongación la consideramos protorromance porque ya debía estar ahí antes de la desmembración, porque esa diptongación está en prácticamente todas las lenguas romances, como ya adelanté, no en todas, pero en prácticamente todas, y desde luego en español, ¿no? Entonces, primero, un poco de cronología. La diptongación de E abierta tónica y de O abierta tónica estaría consumada en época visigoda, es decir, siglos V-VIII. Ojo, cuidado con esto. Esto no quiere decir que fueron los visigodos los que hicieron esto. No, eso simplemente quiere decir que en la época en que los visigodos estaban en la península, esto se consumaría. Pero, ojo, aquí estamos hablando de los visigodos en la península. Ya hemos dicho que este fenómeno de la diptongación es casi panromance, es decir, de casi todos los romances. Por tanto, no es que fueran los visigodos los que la hicieron. De hecho, estamos diciendo que la época visigoda es siglos V-VIII, pero estas diptongaciones ya se empiezan a testimoniar, es decir, ya hay inscripciones, grafitis, etc., en el siglo al menos III. Es decir, antes de los visigodos. Es decir, que los visigodos simplemente, es decir, no fueron los que hicieron la diptongación, vaya, ¿no? Entonces, la E abierta tónica ya diptonga antes que la O abierta tónica. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de lo que hay testimonios. Esto, que bueno, que parece que sí, que esto era así, ¿no? Que normalmente siempre la palatal va a evolucionar antes que la velar. Sabemos que I, E son vocales palatales o U son vocales velares, ¿no? Entonces, las vocales palatales siempre suelen empezar a actuar, a reaccionar antes que las velares, ¿vale? Entonces, como digo, de la E abierta tónica ya hay testimonios de diptongación tan temprano como el siglo III. De la O hay que esperar hasta el siglo IV. En fin, esto pues un poco curiosidad, no es especialmente importante, ¿vale? Esto sí es importante. Variación. La diptongación, y esto es algo que ya habíamos visto en la tabla última del vídeo anterior, la diptongación a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes lenguas, va a dar resultados diferentes. Por ejemplo, en español decimos fuego, pero en italiano dicen fuoco, ¿no? Entonces lo que en español es hue, en italiano es uo, etcétera, etcétera. A eso me refiero con eso. Entonces, la diptongación no sería general en época imperial, ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Es decir, la diptongación en época imperial, es decir, siglos I, II, III, IV, todavía V incluso, después de Cristo, no es que ya todos los hablantes diptongaran, no, en esta época todavía se está desarrollando esta diptongación. Y eso precisamente hace que la diptongación, como ya hemos dicho también, no se da en todas las lenguas romances. Habíamos dicho, sí, la Dacia, ¿no? Rumanía, el rumano. Como la Dacia se separó del resto del imperio más temprano que la desmembración del imperio, eso hace que el rumano, o lo que va a ser el rumano, se quedara en un estadio, por así decirlo, menos evolucionado, ¿no? Entonces, si por ejemplo vemos que en rumano no hay una cosa que en otras lenguas romances sí hay, podemos deducir que esa cosa que hay en otras lenguas romances y no en rumano es algo que empezó a evolucionar después de que la Dacia se desgajara del imperio, ¿vale? Esa es la relevancia de todo esto del rumano, el siciliano y sardo. En el caso del sardo y el siciliano por otras razones, pero en el caso del rumano por eso, ¿no? Por la separación de la Dacia antes de la desmembración del imperio. Luego, además de ese tipo de cosas, puede haber algunas zonas que por la razón que sea independiente, o sea, sin tener que ser
que se desgajó del imperio antes, etcétera, etcétera. Simplemente hay algunas zonas que, por la razón que sea, son o tienen tendencia conservadora. Y es el caso, por ejemplo, del catalán, del gallego-portugués, etc. En catalán y en gallego-portugués, estas vocales no van a diptongar. Por eso es que se conserva en catalán y en gallego la E abierta y la O cerrada en lugar de diptongar, como por ejemplo en español. Por eso en español no hay E abierta y O abierta, porque diptongaron. ¿Vale? Esto es un poco bueno, un poco así de contexto general. Ahora, propiamente lo que nos importa a nosotros para el español. Al fin y al cabo estamos en gramática histórica del español. En español, a lo largo bueno, de la Edad Media, sobre todo, vamos a encontrar diferentes resultados. Y luego, esos diferentes resultados acabarán simplificándose o confluyendo todos en un solo resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que en protorromance era E abierta tónica, que luego en español será YE, en la Edad Media ya tenemos YE. Pero también tenemos, o sea, podemos encontrar, esto como lo sabemos, porque lo encontramos en los textos medievales, ¿no? Donde habríamos esperado YE, también tenemos YA. Lo que pasa es que luego esos casos de ya acaban desapareciendo porque confluye ya con ye. Más interesante y más importante, que esto nos va a salir de vez en cuando en las evoluciones. La O abierta tónica, vimos en el cuadro, en la tabla de la clase anterior, que propiamente a lo que evoluciona es a uo, y todavía en italiano es fuoco, como habíamos dicho. Entonces, en protorromance la evolución es a uo. Luego, esta variante uo efectivamente ya aparece en textos medievales, pero en textos medievales también aparece ua, también aparece ue, que es lo que en español acabará triunfando, y también aparece oi incluso. Y, por cierto, esta variante oi es importante. Entonces, la variante oi va a aparecer en la evolución de algunos sétimos que finalmente acabarán en ue. Entonces esto trata de quedártelo. Hoy puede acabar confluyendo con ue. Y por supuesto también wo, wa, todo acaba como ue. Entonces, una vez más, tenemos aquí esta tablita, otra vez para que lo veamos de un solo vistazo, y vemos que en rojo está precisamente lo que hemos estado viendo en esta clase. Todo muy, muy esquematizado, por supuesto. Y luego esto lo tenemos que contrastar con lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Que esta E abierta es lo que originalmente es E breve, O abierta es lo que originalmente es O breve, y que las abiertas se distinguen de las cerradas que no proceden de E breve, sino de E larga, E I breve, y de O larga y U breve. En fin, esto realmente aquí estoy repitiendo mucho de cosas que ya he dicho y que vamos a seguir viendo, pero como digo, hay veces que hay que insistir bastante. Porque ya en el siguiente vídeo es el que yo considero el primer vídeo realmente difícil de este curso, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues son cosas que más o menos yo daba por supuesto que más o menos se sabía, ¿vale? Pero ya el siguiente vídeo empezamos ya con lo gordo.